Puebla es una ciudad en la zona centro de México, que tiene una población mixta entre gente nativa del estado desde hace muchos años. Ahí está la ciudad, creo que la única ciudad de todas las Américas que ha estado poblada por más de 3,000 años. Es un clima delicioso, templado. Era una ciudad industrial, mucho español, con una fuerte identidad, pero una identidad, fíjense nada más interesante, de comercio. Y hace que la manera en que pensemos como comunidad con respecto al dinero y con respecto a la sostenibilidad es bien diferente a una ciudad como Monterrey, que está en el desierto, que tenemos temperaturas de 45 grados en el verano, que la mayoría de la gente viene de una cultura sefardí, judía, que emigró durante la Inquisición, y que son, la mayoría de ellos, por estar en el desierto, son productores. Tuvieron que producir las cosas aquí y hacer que las cosas. Entonces son dos maneras. También la otra es que estamos muy cerca de Estados Unidos, lo cual nos impacta muchísimo positivo y a veces muy negativamente, porque pareciera que todo lo que sucede en Estados Unidos es lo único bueno en el mundo. Y Puebla, muy cercano a la Ciudad de México, una población de 20 millones de habitantes, que realmente se convierte en un satélite en muchas cosas de Puebla, de la Ciudad de México. ¿Por qué les digo estas diferencias? Es porque, como lo dice esta Paola, cuando nosotros iniciamos las fundaciones, especialmente la primera, que fue Puebla, nació de ese sentido de sostenibilidad que refería a ella. Y lo voy a explicar un poco. Nosotros estábamos siendo atacados, las organizaciones de la sociedad civil, por el gobierno mexicano en cierta manera. Seguimos siendo atacadas por el gobierno mexicano, pero en ese entonces había pasado la guerra en México con los zapatistas. Entonces el gobierno quería controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil que habíamos ido a defender el diálogo entre los zapatistas y el gobierno para que estuviéramos en paz. Y eso le sorprendió al gobierno. Entonces estábamos pensando en por qué el gobierno tiene que tomar las decisiones de la sociedad nada más y por qué los empresarios también, que muchas veces se unen al gobierno en ciertos casos, son también los que tienen que tomar las decisiones por nosotros como sociedad. Y entonces decíamos, no vamos a ser sostenibles en el largo plazo como sociedad, en lo social, en lo económico, en lo ambiental y también en lo cultural. Hay una frase que me impresiona mucho de la Segunda Guerra Mundial, que cuando llegan a decirle a Churchill que tiene que cortar el presupuesto del Departamento de Cultura, porque si no, no tenían dinero para la guerra. Él les dice, ¿y entonces para qué peleamos? Si no es para defender nuestra cultura. Y pareciera que la cultura, cuando hablamos de cultura, hablamos de las bellas artes, pero la cultura es como somos cada uno, nuestro pueblo, nuestra comunidad, y eso es lo que queremos defender en realidad. Queremos defender el cómo nos llevamos. Y les decía esto porque la cultura de Puebla es una manera y la cultura de Monterrey es otra manera. Y entonces la sostenibilidad de nuestra comunidad tiene que ver nuestra cultura, que fue criada por nuestro medio ambiente, por el cuidado de nuestro medio ambiente que nos formó y nos constituyó como personas, y en Monterrey los hizo muy emprendedores y productores de cosas, y en Puebla, que era el tránsito entre el Golfo de Veracruz y el Golfo de México, y México era la ciudad de comercio y era de traspaso. Entonces, esas dos culturas son diferentes, pero eso es lo que somos. Entonces, uno es la cultura, el otro es el tema del medio ambiente. Pareciera que el medio ambiente, bueno, y lo digo yo mismo, yo no pensaba en el medio ambiente tanto cuando estaba en Puebla o en Monterrey hace 10 años, pero cada vez estamos entendiendo el gran impacto que va a tener el medio ambiente, y es algo que nos une a todos. Es un factor en la coyuntura, y ahorita hablo de las coyunturas, en la coyuntura que nos va a permitir ser sostenibles también.
sostenibles inclusive en la parte de los recursos económicos. ¿Por qué lo digo? Porque la coyuntura que estamos viviendo nos hace pensar que si no tenemos si no cuidamos nuestro planeta, si no cuidamos nuestro medio ambiente, como lo decía Paola ahorita con el tema de Glasgow, de lo que están discutiendo, si no lo hacemos, no va a haber mañana. Y entonces el medio ambiente puede ser un factor importantísimo, y sobre todo el cuidarnos como comunidades ante las emergencias que vamos a tener, ¿sí? En México estamos empezando a hacer un fondo junto con la Fundación Interamericana, con la Fundación MOT y otros, específicamente para fortalecer a las fundaciones comunitarias ante los desastres naturales que creemos que se pueden venir, y las pandemias. La pandemia nunca la habíamos pensado como un desastre natural, pero es un desastre natural. Todos producidos por el hombre en su mayoría, pero es un desastre natural. Entonces nos tenemos que preparar, y las fundaciones comunitarias juegan un papel importantísimo en ese sentido. Los recursos económicos, y bueno, y luego está la parte social. Obviamente tenemos que tener paz, tenemos que tener confianza, entonces deseos de trabajar en equipo, cosas que ustedes han hablado que les es difícil por todo lo que han pasado en Colombia, pero que la van a poder reconstruir, y las fundaciones comunitarias son capaces de hacer eso, de ayudar a eso. Y luego los recursos económicos. Y si bien los recursos económicos son muy importantes y son la manera de poder implementar los otros, les voy a decir que los recursos económicos después se convierten en secundarios, porque van a empezar a llegar por sí solos cuando ustedes tengan un impacto en la comunidad. Se convierten en un medio, no en un fin, y que la comunidad se va a dar cuenta del valor de la fundación comunitaria y va a empezar a llegar el recurso, cosa que nos está pasando en Monterrey después de 9 años. Y que ayer estaba platicando con la presidenta de la Fundación Comunitaria Monterrey y me decía: Agustín, ya el problema no es el dinero, nos está llegando suficiente para operar la fundación. El problema es ahora cómo implementamos los proyectos y cómo construimos capacidad para implementar los proyectos. Y está empezando a pasar en otras fundaciones también. Entonces, les quise dar ese marco porque no quiero que piensen nada más en que la sostenibilidad es los recursos económicos. Tal vez ahorita, en este inicio, sean muy importantes como el habilitador que les permitirá hacer cambios tanto en la organización, echar a andar la organización, como trabajar posteriormente. Entonces,